Soy Álvaro Bilbao, soy doctor en psicología, neuropsicólogo, experto en salud cerebral y padre de 3 niños. Soy un ferviente creyente de que conocer un poquito acerca de cómo funciona el cerebro ayuda mucho a los padres y profesores a educar mejor. Uno de nuestros caballos de batalla es la hora de ir a dormir. Mi hija nunca quiere ir a dormir. Ningún niño quiere ir a dormir. Es increíble, jamás le he oído decir, mamá, estoy cansada. O sea, el día que diga esas primeras palabras, yo hago una fiesta. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo conseguir hacer así con los dedos y que los niños se queden dormidos inmediatamente? Bueno, pues es una pregunta que no tiene respuesta. Sin embargo, si los niños con 8 años, con 9 años, con 6, no aprenden buenos patrones para quedarse dormidos pronto, lo que ocurre es lo que vemos cuando doy conferencias, por ejemplo, en institutos, que de una clase de 200 o de un aforo de 200 chicos que vienen a escucharme hablar sobre cómo pueden preparar su cerebro para la selectividad, son chicos de 17, 18 años, tan solo un 2% levanta la mano cuando yo les pregunto quiénes habéis dormido más de 8 horas hoy. Los chicos adolescentes están durmiendo 7, 6 o incluso 5 horas y cuando les pregunto que qué estabais haciendo, nunca ha salido nadie que me diga, mire, señor neuropsicólogo, yo me he ido a dormir tarde porque estaba leyendo a Shakespeare. Eso no pasa. ¿Qué es lo que les roba el sueño a los chicos? Pues la tecnología, que están mirando el móvil, que están mirando internet, redes sociales, y eso hace que el sueño se retrase en una especie de círculo vicioso, porque tanto a los adolescentes como a los niños de 6 años que se acostumbran a dormirse viendo un cuento en el móvil, sabemos que el tipo de luz que emiten esos dispositivos retrasa la aparición de melatonina en el cerebro, que es una hormona esencial para dar el paso de estar despierto a estar dormido. Después de la hora de la cena, nada de dispositivos. Y luego otra cosa que yo he encontrado que me funciona muy bien es que, claro, los niños siguen un poco los patrones de los padres. Si los niños se van a la cama y nosotros nos quedamos en el salón viendo la tele con la luz encendida, con todas las luces artificiales de la cocina, del salón encendidas, los niños va a ser muy difícil que se duerman. Los niños necesitan que los padres estemos con ellos para dormirse por el simple hecho de que durante todo el día les estamos diciendo no te vayas de mi vista, no te alejes. La mejor estrategia para que un niño se duerma pronto es acompañarlo a su habitación, apagar la luz, poner unas poquitas normas como no te levantes de la cama, no se puede hablar, yo voy a estar aquí, te puedes quedar en el quicio de la puerta, sentado sobre su cama y esperar a que se duerma. Y otra cosa que nos ayuda mucho en casa es que más o menos a la hora que los niños se van a dormir, nosotros ya cerramos el salón, cerramos la cocina y nos vamos a nuestro cuarto a leer, a hablar un poco, porque eso también ayuda a los niños a entender que es la hora de dormir, que dormir es importante. ¿Y el fenómeno del vaso de agua? ¿Cómo es posible, todas las noches después de hacer toda la rutina, ya parece que está todo controlado, las luces apagadas, mamá, un vaso de agua? En realidad los niños cuando están metidos en la cama no tienen sed. Los niños se sienten desprotegidos por la noche en la cama y es una respuesta instintiva que lo que hace es que el niño pueda comprobar si su padre, si su mamá va a acudir cuando el niño le llame. Si yo llamo a mi mamá y le pido un vaso de agua y ella me lo trae, yo sé que por la noche, si pasa algo, si viene un león, si viene un peligro y yo grito mamá, mi mamá va a venir. Entendido, o sea que hay que llevar el vaso de agua. En general los niños se van a dormir más tranquilos y antes si tienen la seguridad de que sus padres van a atender a su llamada y van a acudir. Le encanta leer antes de dormir, pero hay días que son las 10:30 de la noche cuando hemos conseguido que se vaya a la cama. Yo soy el primero que siempre defiendo que los niños deberían leer todas las noches antes de irse a la cama, en primer lugar porque facilita el paso al sueño y en segundo lugar porque leer enriquece el vocabulario y sabemos que eso es algo importantísimo para su desarrollo intelectual y para su rendimiento académico. Sin embargo, también es importante que los padres nos comuniquemos con nuestros hijos y seamos congruentes con nuestros sentimientos. Entonces, aunque el cuento es una rutina en mi casa, si yo un día estoy muy cansado, sean las 9 o sean las 10:30, yo le digo a mis hijos, chicos, hoy estoy muy cansado. Jo, papá, es que queremos el cuento. Y yo ya sé que queréis el cuento, pero hoy os tendréis que conformar porque papá está muy cansado. Y es importante que los niños también entiendan que todos tenemos nuestro lugar. Los padres que educan a los niños poniéndoles en el centro de atención, siendo siempre ellos los primeros, le están enseñando en realidad a renunciar a ellos mismos, porque los padres acaban renunciando a todo por el hijo. Claro. Por lo tanto, es importante siempre que haya un equilibrio en la familia.